Dios les bendiga, es su servidor el pastor Gilberto Montes de Oca y es para mí un privilegio que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a meditar en el título del sermón, Esclavo, ¿yo? Tema es características de un siervo de Dios, pero el título es Esclavo, ¿yo? Y vamos a leer la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 1. Le invito a que siga la lectura con atención, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le invito a que lo repitamos juntos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ilumínanos para entenderla, Señor. Sin ti es imposible predicar, sin ti es imposible vivir la vida cristiana. Espíritu Santo, danos esa iluminación que solamente viene de ti, Señor. Mientras tu palabra es predicada, yo te ruego que obres, bendigas, sanes, Padre amado, salves, bendigas, fortalezcas, edifiques, consueles, exhortes, Padre, a tu iglesia y a toda aquella persona que nos está escuchando, Padre. Que tu nombre sea glorificado. Si nos escuchara algún ministro de tu palabra, te pido que su corazón también sea fortalecido y bendecido para la gloria de tu nombre. Haz pues tu voluntad. Reprendemos ahora mismo toda operación de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera ahora mismo de los lugares en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos los yugos, las cadenas y las ataduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús, y desatamos la bendición tuya, Padre. Úsame y te doy toda la gloria siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esclavo, ¿yo? Les invito a que escuchemos el siguiente poema. Iré a donde quiera que vayas, amado Señor. Servicio real es lo que yo deseo. Cantaré para ti un solo en cualquier momento, amado Señor. Solo no me pidas que cante en el coro. Haré lo que quieras que haga, amado Señor. Me gusta ver que las cosas se hacen, pero no me pidas que enseñe a muchachos y a muchachas, oh Señor. Prefiero quedarme en mi clase. Haré lo que quieras que haga, amado Señor. Haz lo que tu reino prospere. Te daré mis monedas y centavos, amado Señor, pero por favor no me pidas que te dé el diezmo. Iré a donde quiera que vayas, amado Señor. Diré lo que quieras que diga, pero ahora mismo estoy atareado conmigo mismo, amado Señor. Te ayudaré otro día. Este poema tiene un autor desconocido, cuyo autor es desconocido. Habla de una persona que quería servir a Dios, pero a su propia manera, con sus propias ideas. Decía que estaba dispuesto a todo por Dios, pero al final no quería servirle en lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, realmente no era un servidor de Dios, era un servidor de sí mismo. Aparentemente tenía el deseo de servirle, pero no la voluntad. Los buenos deseos entonces no son suficientes. Hay personas que quieren ser usados por Dios, que quieren profetizar, que quieren cantar, que quieren que el santuario esté abarrotado, que quieren estar en una iglesia muy llena, que quieren ganar muchas almas, que quieren predicar, que quieren enseñar, que quieren ser líderes. Pero los buenos deseos, sin embargo, no son suficientes. Tal parece entonces que algunas personas malentienden en esta época lo que significa ser siervo de Dios, lo que significa ser un servidor de Dios y un servidor de las personas. ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios? Número 1, Santiago nos enseña que él no mencionó su parentesco familiar con Jesús. Nos llama la atención esto en este único versículo que leímos. Gloria a Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Con esto Santiago nos enseña que un siervo de Dios no acepta la gloria de los hombres. Santiago era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Se presenta aquí como su siervo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta epístola se escribió del 45 al 49 después de Cristo. Algunos teólogos eruditos de la crítica alta sostienen que fue la primera epístola o el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Se escribió antes del primer concilio en Jerusalén, el cual fue en el año 50 después de Cristo, según lo relata Hechos capítulo 15. Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén. ¿A quién escribió? ¿Quiénes son los destinatarios? Dice el mismo versículo: a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, ¿quiénes eran las 12 tribus? Los judíos cristianos que emigraron de Jerusalén a países del oriente. Los cristianos fueron esparcidos a otros países. ¿Por qué razón? Por la razón de la persecución en el tiempo de Herodes. Hechos capítulo 12 versículo 1 dice la escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces algunos fueron esparcidos fuera de Jerusalén, y Santiago les escribe esta epístola con el propósito de edificar su vida espiritual en un tiempo donde algunos ya estaban siendo perseguidos de alguna manera. Quería edificarlos, quería guardarlos, quería darles una palabra de parte del Espíritu Santo. Pero el mismo Santiago, aleluya, él escribió él mismo reconociendo que era un siervo de Dios. Él escribe entonces no solamente a los cristianos de aquella época, no solamente a los cristianos que eran judíos, sino por supuesto a los cristianos de todas las épocas, porque esta palabra es aplicable para todas las épocas. Aleluya, porque dice la escritura: Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad. Aleluya. Santiago entonces procuraba guardar su corazón en comunión con Cristo. No había jactancia en él, no había vanagloria en él, como para decir: miren quién soy yo, miren soy pariente de nuestro Señor Jesucristo, creo que merezco este cargo, creo que merezco ocupar los mejores lugares en la comunidad cristiana. Pero no, mi hermano, él se presenta como siervo, y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, él no se jactaba, sino con humildad reconocía que él era un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Halley dice que a Santiago se le reconocía como un hombre preeminentemente santo según las normas de la ley. Sus compatriotas le llamaban el justo. Se dice que Santiago pasaba tanto tiempo de rodillas que se le hicieron duras y callosas como las de un camello. Y él, sin embargo, no se jactaba en esto. Miren mi apariencia, soy muy espiritual. Miren, soy familiar de nuestro Señor Jesucristo. No, mi hermano, él se manifestaba como un siervo de Cristo, porque un siervo de Dios no acepta la gloria de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y quedó registrado por el apóstol Juan en Juan 5:41: gloria de los hombres no recibo. Pablo y Bernabé también fueron tentados con el propósito de recibir la gloria de los hombres. Dice la escritura en Hechos capítulo 14 versículos del 11 al 14. Los apóstoles estaban en un viaje misionero, Pablo y Bernabé, y dice el versículo 11: cuando la multitud vio que Pablo había hecho cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto a con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes.
Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos no aceptaron la gloria de los hombres, como que era una aparentemente oportunidad. Nadie los estaba viendo. Aparentemente la iglesia en Jerusalén, ahí estaban ellos. Quizás era una situación de la carne, como para pensar: nosotros no lo merecemos, hemos hecho mucho por la obra de Dios, nos merecemos esta honra. Pero ellos no aceptaron la gloria de los hombres. No aceptes la gloria de los hombres, no aceptes, rehúsate a aceptar la gloria, la cual de hecho solamente le pertenece a nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. Estamos en una época donde la gente sí quiere la gloria, donde muchos andan en la carne, donde muchos les gustan que digan: mire, ahí va el gran siervo del Señor, mire aquí va aquel hermanito, aquella hermanita, mire cómo está orando, mire cómo busca la presencia del Señor, mire cómo hasta su rostro resplandece. Nomás habla aquella hermanita y siento la presencia de Dios. Ahí escondido en el corazón de aquellos que andan en la carne, el deseo de un reconocimiento, el deseo de que digan que es muy espiritual, el deseo de que digan que ha estudiado mucho, que está muy capacitado, que nadie hay como él o ella en la iglesia. Pero amados hermanos, no busques la gloria de los hombres, escóndete en la santidad que te ha llamado el Señor. Como dice la escritura: sé como el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Y el Señor Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él. Aleluya. Todos tus logros, todas las metas que has logrado, todo lo que has estudiado, todo lo que has vivido, la experiencia en la obra del Señor, tu caminar con el Señor Jesucristo, lo que estás haciendo para Dios, la forma como Dios te ha usado, es para la gloria de nuestro Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya. O sea, que tu carta de presentación no sean tus logros, sea la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho a través de tu vida. En algunos testimonios está escondida la vanagloria, que en vez de resaltar la voluntad divina, en vez de resaltar que Dios nos ha ayudado, en vez de resaltar la provisión divina, resaltamos nuestros logros. Es que Dios me bendijo porque oré mucho, es que Dios no me escuchó porque entré en tantos días de ayuno y oración, es que Dios lo salvó porque yo he estado en ayuno por Él. Entonces resaltamos más nosotros mismos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No busques la gloria de los hombres, busca la gloria de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió por medio del Espíritu Santo: todo lo que hagas, todo lo que digas, hacerlo todo para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuáles son las características de un verdadero siervo de Dios? Santiago nos lo modela, pues se presentó solo como un siervo. Santiago entiende entonces que solo es un siervo y solo eso. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, como decíamos, era líder de la iglesia en Jerusalén. La palabra líder, sin embargo, lo aclaro, textualmente no está en la palabra del Señor. Los apóstoles y los ancianos en el libro de los Hechos no se llamaban unos a otros líderes, ellos se llamaban siervos. Santiago se presenta en sus escritos: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo en el griego es doulos, el cual se translitera de esa manera, doulos. Dicho término es un adjetivo que significa en esclavitud. Santiago, con ese título entonces, como esclavo, como siervo, encierra todo su honor y su única gloria. Se resiste a aceptar la gloria de los hombres, se resiste a aceptar el crédito que dan los hombres, el estilo de los hombres, el honor de los hombres, y se rinde entonces al Calvario, se rinde al Cristo resucitado
resucitado, reconociendo que Él es Dios y que Él simplemente es su siervo, Él es su Señor y Él es un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Se resiste a vanagloriarse con las obras de la carne o con los logros de la carne o con el parentesco biológico, y entonces para Él es más importante el parentesco espiritual, el parentesco más que todo en el espíritu, por causa de que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. No se trata entonces de una esclavitud hostil. Se dice siervo de Dios, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Reitero, no se trata de una esclavitud hostil, sino de una rendición voluntaria a la plena voluntad y al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor servir a Jesucristo, es un honor predicar su palabra, es un honor ministrar a otros, es un honor orar por los hermanos. No te vanaglories, no te jactes, porque Dios nos concede este privilegio, el cual no merecemos. Por eso tenemos que presentarnos como siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. El cristiano, y por supuesto también el ministro, debe ser un servidor, no un capataz. Él es el cristiano, el que sirve a Dios, debe ser alguien que ayuda, no alguien que somete a la fuerza. No debe ser un dictador, sino un sabio consejero y guía. Su labor no debe ser aplastar a los demás, sino edificarlos en amor. Todo el cristiano debe ser un esclavo de Jesucristo y un servidor de la iglesia. Estamos en una época donde la gente quiere que les sirvan, donde llegan a las congregaciones inclusive esperando a ver qué hacen por mí. A ver si son tan santos y si aman tanto a las personas, entonces que me ayuden. Entonces que reúnan entonces una ofrenda, entonces que me ayuden, porque si no, no hay amor. Entonces no voy a servir a Dios porque no hay amor en la iglesia. Vienen por conveniencia, no vienen por amor a nuestro Señor Jesucristo. Te invito, más que yo te invita el Espíritu Santo. Sirve a Dios por amor, sirve a Dios con entrega, sirve a Dios por lo mucho, en agradecimiento por lo mucho que Él ha hecho contigo. Aleluya. Amados hermanos, toda persona, todo cristiano, todo creyente, debemos de ser entonces un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se resisten, piensan que eso es demasiado bajo, es demasiada bajeza, pero dice la Biblia que el Señor se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. O sea que ser su siervo es un honor, es más que un título, es un privilegio, es un adjetivo calificativo tan santo, tan sublime, que algunos quieren aparentar. Y algunos, la palabra siervo, tratan de aparentar que es alguien que está por encima de los demás. Pero es alguien que tiene que servir. Tú tienes que servir a tus hermanos, tienes que servir a tu familia. El padre de la casa, la madre de la casa, tiene que servir a su esposo, o el esposo a la esposa, y después a sus hijos, a sus familiares. Y en la iglesia del Señor tenemos que servirnos unos a otros. Algunos se quejan que no han recibido llamadas, pero tampoco han hecho llamadas. Algunos se quejan que nadie ora por ellos, pero ellos tampoco oran por los demás. Mi hermano, somos llamados a servir, somos llamados a ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esclavos de Cristo. Aleluya. William Barclay implica 4 características de un esclavo en aquella época. Y en cuanto al contexto del Nuevo Testamento, en primer lugar, un esclavo de Cristo debe tener una obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Muchos aparentan que son siervos de Dios, pero no están obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, o lo obedecen a la mitad, o como que le quieren servir, o como que se acuerdan de Dios cada semana, o nunca se acuerdan de Dios, o nunca se acuerdan de la Escritura. No se acuerdan ni siquiera darle gracias a Dios en la mañana por los bienes
recibidos, porque estás respirando, porque puedes mover tus manos, porque puedes mover tus pies. Tú que estás joven, tú que estás adolescente, sirve a Dios con todo tu corazón. Sirve a Dios y Dios te bendecirá, Dios te prosperará para la gloria de su santo nombre. Dios demanda entonces una absoluta obediencia. Si realmente te dices que eres un servidor de Dios, entonces debemos obedecerlo en lo que Dios nos está llamando. Número 2, un esclavo de Cristo debe darle a Dios un absoluto servicio en humildad. Una humildad absoluta. Rebajarte, como dice la Escritura: el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Aleluya. Humillados delante del Señor. Humillados es la manera como el Espíritu Santo habla a los suyos. Es la manera como el Dios Todopoderoso se revela a nosotros. Y entre más nos humillamos, más sentimos la presencia del Dios eterno. Hay quienes suben a los púlpitos o están sirviendo en alguna área de la iglesia, están erguidos, están orgullosos, no están humillados. Entonces empiezan a andar en la carne, empiezan a aplastar a sus hermanos, empiezan a ser rudos con sus hermanos, a hablarles de una manera inadecuada. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque no estamos preparados, porque no nos hemos considerado, amados hermanos, esclavos y siervos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En tercer lugar, otra característica de un esclavo de Cristo es una lealtad absoluta a Jesucristo. Hay personas que no le han sido leales a Cristo, le fueron leales por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero algo pasó en sus vidas y volvieron atrás. Soldados que han quedado en el camino, algunos han sido dañados, algunos han sido aplastados, pero algunos siempre voluntariamente han decidido no mirar a Cristo. Porque aunque el hombre te haya fallado, aunque el hombre te haya maltratado, aunque la iglesia misma te haya hecho sentir mal, no, Cristo no te hizo nada malo. Sirve a Jesucristo el Señor. Aleluya. Hay quienes se mantienen diciendo las cosas malas que hace la iglesia, las imperfecciones de la iglesia. No te fijes en la iglesia, fíjate en Cristo Jesús nuestro Señor. Sirve a Cristo. Alabado sea Dios. En la iglesia del Señor, en la familia del Señor, en la comunidad de Cristo, habemos muchas personas, de hecho todas las personas imperfectas. Nadie somos perfectos todavía. Vamos caminando en esa perfección a través de la palabra, por lo cual sé paciente con nosotros, así como nosotros somos pacientes contigo. Aleluya. Y sé humilde, porque esa es la característica de un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Sea leal a la causa de Cristo. Hay personas que son más leales al trabajo secular, son más leales a las cosas de afuera de la iglesia que al mismo Dios de la palabra. Hacen mejor trabajo afuera que en la misma casa del Señor. Lo hacen de mala voluntad. Si les toca limpiar el templo, están quejándose: ¿y por qué a mí me toca? Otra vez me tocó a mí, nadie hace el aseo como yo. No hagas eso, mi hermano. Sé leal a Jesucristo. Compórtate como un esclavo de Jesucristo. Aunque nadie te vea en esta tierra, hay alguien que te está viendo. Se llama Jesús de Nazaret. Él te está viendo. Él está viendo el tornillo que estás poniendo en la puerta. Aunque nadie más te vea. Quizás el pastor no te lo va a mencionar en el púlpito, no te va a ser otorgado un trofeo que diga aquel que puso el tornillo en la puerta. No te va a otorgar quizás un diploma después de 1 año de trabajo para decir: mire cómo se esforzó. Quizás no tengas placas, quizás no tengas títulos, quizás no tengas trofeos, pero ocúpate de serle fiel al Señor. Una lealtad absoluta a Jesucristo. Aleluya. La cuarta característica de un esclavo de Cristo: alguien cuya gloria encuentra en la total sumisión a la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. O sea que lo más importante es la sumisión a Cristo, el rendirnos a Él. Lo que diga nuestro Señor Jesucristo, estar sirviendo, siguiendo sus pisadas, caminando con nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su bendita palabra, sujetándonos a nuestros pastores y a lo que el Espíritu Santo está diciendo en la iglesia de Cristo, porque Cristo ya viene por nosotros y está preparando su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, cuyas vestimentas han sido lavadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que a través de las oraciones, dice el libro de Apocalipsis,
Apocalipsis que nuestras oraciones son como el incienso que sube a la presencia del Dios eterno. Pero no te jactes de tu servicio, mi hermano. No digas, por supuesto, que Dios me va a llevar al cielo porque yo le he servido mucho, porque soy muy buena persona. No, mi hermano, sé honesto, sé humilde, sé un verdadero esclavo de Cristo. Aleluya. Santiago sabía lo que implicaba no quejarse ante las aflicciones y tribulaciones. Según Josefo, el historiador judío, Santiago fue martirizado en Jerusalén en el 62 después de Cristo. Santiago recibió aflicciones hasta ser martirizado. Murió por amor a Jesucristo, a quien amó hasta el fin. Dice la tradición que poco antes de la destrucción de Jerusalén, cuando muchos judíos estaban aceptando a Cristo, el sumo sacerdote convocó al Sanedrín y ordenó a Santiago que renunciara públicamente a Cristo como el Mesías de Israel. Por supuesto que Santiago se negó a hacerlo, y ante su negativa fue arrojado desde la parte alta del templo, desde el pináculo del templo, y cuando cayó se dice que no murió, por lo cual fue apedreado hasta morir, cuando yacía en el suelo muriendo a causa y a consecuencia de la caída. Pero él ya había escrito años antes, 2 décadas antes aproximadamente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al igual que Santiago, tú también solo preséntate como un servidor de Él, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No busques que toquen trompeta delante de ti. No busques tu gloria, busca la gloria de Dios. No busques que te sirvan a ti, sino busca de qué manera puedes servir a los demás. Muchas personas vienen a las congregaciones a ver qué puede hacer la congregación por mí, pero es momento de que pensemos: ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por la congregación? Y en tercer lugar, una característica de un verdadero siervo de Dios es que reconoce que es un esclavo de Jesucristo. Es un esclavo en toda la extensión de la palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Para los primeros discípulos era un honor ser un siervo de Cristo. Ser esclavo de Cristo es un título honorífico para aquellos que lo aman. Es un título que refleja nuestra relación con nuestro Señor. Basta recordar las características de un esclavo para obtener una definición amplia de la expresión siervo de Dios. Dulos de Dios, siervo de Dios. El esclavo solo obedece. En aquella época había esclavitud. Se dice que había como 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. La esclavitud era algo que estaba latente en la sociedad romana, en todo el Imperio Romano, de tal manera que había varias características de los esclavos. Número 1, el esclavo solo obedece, no opina. Los esclavos llegaban a los lugares donde sus amos le daban órdenes, no les pagaban para que opinaran, solo tenían que obedecer las órdenes, se remitían a obedecer solamente. Número 2, el esclavo recibe órdenes, no las da. Nunca se veía que un amo recibiera órdenes del esclavo: amo, por favor, haga esto y esto y esto. Ni siquiera, amado hermano, claro que no. El amo es el que daba las órdenes. Número 3, el amo no está obligado a darle las gracias a su esclavo. Cuando el esclavo venía de la labor o de alguna otra encomienda que le hacía el amo, venía, y entonces el amo tenía el derecho de decirle: hazme de comer. Aunque estuviera cansado, aquel esclavo le tenía que hacer de comer porque el amo se lo había dicho. Una vez que le traía de comida, entonces el amo no tenía que decirle: ok, muchísimas gracias. No tenía por qué hacerlo, no estaba obligado a darle las gracias. Los esclavos no reciben premios por su obediencia. Sin embargo, el posmodernismo postula una peligrosa tendencia: el narcisismo es individual. Ellos no son esclavos, ellos no solamente quieren opinar, quieren dar órdenes a los demás. Si no se hace como ellos dicen que se tienen que hacer las cosas, ellos amenazan a los demás y dicen que los demás están mal y son los únicos que están bien. Han dejado de ser esclavos de Jesucristo. Ellos, en vez de recibir órdenes, quieren dar órdenes inclusive al Señor mismo. Le quieren decretar y quieren decir: Señor, tienes que hacer esto. Y como que quieren torcer, valga la expresión, el brazo
paso a nuestro Dios. Ellos no son esclavos de Jesucristo. Ellos no solamente como esclavos quieren que Dios les dé las gracias, quieren que Dios les dé lo que ellos le están pidiendo, y entonces tuercen la palabra de Dios, y en vez de hacer un exégesis, es decir, una correcta interpretación de la palabra de Dios en base a el contexto, la gramática y la historia, etcétera, amados hermanos, hacen una eisegesis, que es una interpretación deformada y muy humana de la palabra del Señor, una interpretación inventada por el mismo hombre. Tuercen pasajes, tuercen versículos de la Biblia para hacer que se vea lo que ellos quieren que se vea. Ellos no son esclavos de Cristo, ellos quieren premios. Mientras un esclavo en aquella época del Imperio Romano no recibía premios, los esclavos de esta época, los que se dicen esclavos, sí quieren premios. Sin embargo, esa es la ideología del posmodernismo. El posmodernismo postula entonces al narcisista. ¿Quién es el narcisista? Es aquel que busca exaltar sus propias virtudes a la máxima potencia. Es la egolatría, es el amor excesivo por sí mismo al grado de rendirse culto. Es la adoración del yo. Para el líder narcisista solo importan sus metas, sus objetivos llegan a ser sagrados, y no importa lo que los demás piensen u opinen. El narcisista busca de una manera enfermiza la aprobación de las demás. Él está obsesionado con alcanzar su propio beneficio a costa de lo que sea. Antonio Cruz añade que el narcisista utiliza a los amigos sin ningún tipo de consideración. Cuando ya no les siguen el juego, los abandona sin remordimiento. El narcisista se caracteriza por ser superficial, mucha palabrería y poca sustancia, gran apariencia externa, pero por dentro el vacío más desolador. La enseñanza bíblica enfatiza que el que quiera hacerse grande será el servidor. Jesús lo enseñó en Marcos 10, 42 al 43. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Para el líder narcisista, los demás están solo para servirles a ellos, no para servirlos a ellos. Jesucristo enseñó el amor hacia el prójimo. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicho mandamiento se convierte hoy: ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo. La evangélica cuestión sobre quién es mi prójimo inventa en la posmodernidad una nueva respuesta. Mi prójimo ya no es el otro, mi prójimo soy yo mismo. Nuestro mayor privilegio es ser esclavo de Jesucristo. Basta ver en las tiendas, en las ofertas, o cuando hay escasez en las tiendas, como las personas están dispuestas a golpear a los demás con el propósito de comprar el producto que ellos quieren comprar, a la oferta que ellos quieren comprar, o porque hay escasez en las tiendas. Cada quien se dice busca su propio bien, y cada quien entonces se convierte en un soldado que pelea contra otros soldados que quieren esa mercancía. Ese es el amor distorsionado en esta época posmodernista. Nuestro mayor privilegio, sin embargo, es ser esclavos de Jesucristo. No busques tu propio prestigio, no busques ser mejor que los demás, no te compares con los demás, no te enorgullezcas, no te compares de tal manera que llegue orgullo a tu corazón y digas: voy a ser más que él porque yo tengo mejores recursos que él y soy mejores que él. No hagas eso. Sé humilde delante del Señor. Escóndete en la presencia de nuestro Dios. Humíllate y Dios será glorificado en tu vida. Como dice el apóstol Pedro en la epístola primera de Pedro 5 del 6 al 7: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Y eso es lo que produce el no ser esclavo de Cristo. El no ser esclavo de Cristo te produce una carga, una ansiedad. Pero cuando eres un verdadero esclavo de Cristo, te produce libertad, te produce amor, paz. Esclavo, yo. Hoy tú decides si quieres ser esclavo de Cristo o esclavo del mundo. Esclavo de Cristo o esclavo de ti mismo.
o esclavo de Cristo o esclavo de los demás. Esclavo de Cristo o esclavo de tus ideas. Yo te invito, querido hermano, permitamos que Dios examine nuestro corazón y seamos verdaderos servidores de Dios y también de la iglesia del Señor, con humildad. Amigo, amiga, hoy venga Jesús, pídale perdón a Dios, recíbalo como Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tú nos has mostrado la importancia de ser un verdadero siervo tuyo, un esclavo tuyo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, entendiendo, Padre amado, el contexto en el cual se escribió esta epístola, en una época donde había esclavos que para ellos entendían con toda claridad que ellos voluntariamente se estaban sometiendo al señorío de Cristo y siendo esclavos tuyos, Señor. Yo te pido, Señor, un avivamiento espiritual sobre todo aquel que escuche esta palabra, Padre. Bendice, sana, ayuda y fortalece en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos y siempre es un placer, un privilegio meditar juntamente con ustedes en esta bendita y santa palabra del Señor. Que Dios les bendiga de gran manera y hasta pronto.